Hemos comenzado una nueva temporada en el mundo. Miles no saben qué hacer. La respuesta está en los consejos de los hijos de Dios. Fe y razón. Un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana con invitados de diversas iglesias cristianas, entregando una semilla que nos oriente en medio de la crisis. Bienvenidos a su programa Fe y Razón con nuestro conductor, el pastor Dorian Badani. No hay otro igual amor. Buenas noches, bienvenidos a su programa Fe y Razón, un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana, donde nuestros invitados dejan una semilla que nos orienta en medio de la crisis. Damos la bienvenida a todas las personas que ya nos están siguiendo a través del Facebook Live. Un saludo especial a todos los pastores que están conectados en todo el país. Saludos para toda la carrera de liderazgo pastoral. Estamos muy contentos por la respuesta que Fe y Razón ha tenido la pasada semana. Llegamos a 7,000 personas alcanzadas, más 2,000 interacciones y 2,600 reproducciones. Estamos muy esperanzados que las reflexiones nos ayuden a tomar mejores decisiones de vida en lo que nos tocará vivir de hoy en adelante. Le pido que pueda compartir nuestra página de transmisión en vivo en el Facebook Live, Facultad de Teología, Filosofía y Letras, ¿no? Y pónganos además cuando entre a esa página un like y deje sus comentarios y preguntas en la página en vivo. Comencemos con esto que es característico en cada programa y acompáñeme por favor en una oración. Señor amado, muchas gracias. Que el consejo del cielo se desate en este día y nuestro espíritu esté atento a tomar lo bueno, lo santo y lo puro, Señor. Seas glorificado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. En esta noche quiero dar la bienvenida. Número uno, lo voy a presentar al maestro y pastor Daniel Justiniano, son nuestros invitados. Él es boliviano, nacido en la ciudad de Santa Cruz, estudió en el Colegio Bautista de Santa Cruz, licenciado en Teología Pastoral y Música Sacra en el Seminario Teológico Bautista Ana Wollerman del Brasil, licenciado en el Ministerio de la Universidad del Ministerio Sobrenatural de Miami, Florida, con estudios en psicología en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, pastor local del Ministerio Internacional Centro de Vida Sobrenatural de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz, bajo la paternidad espiritual del apóstol Edgar Ortuño, escritor y misionero dedicado hace 30 años al ministerio, felizmente casado delante de Dios con la profeta Marley Justiniano y padre de 3 hijos maravillosos, Jacqueline, Dara y Danilo, todos con ministerio y liderazgo en la iglesia. Sus saludos, por favor, maestro Daniel Justiniano. Gracias por este enlace, gracias porque sabemos que Dios está trabajando en todo esto que estamos viendo en la actualidad. Y bueno, quiero agradecerle, Pastor Dorian, por convocarme. Estoy presto y bendecir a todos los oyentes y todos aquellos que están viéndonos también en este enlace. Dios le bendiga a todos. Muchísimas gracias. También quiero dar la bienvenida al pastor Coqui Soria Galvarro, boliviano, nacido en la ciudad de La Paz. Cursó sus estudios de primaria en el Colegio Alemán de La Paz y la secundaria en el Colegio San Calixto. Continuó sus estudios universitarios en Ingeniería Electrónica en la UNSA. Se preparó como técnico en comunicaciones electrónicas en Delgado College, Nueva Orleans, Estados Unidos, y una especialidad en comunicaciones electrónicas en la Jefferson Institute en los Estados Unidos. Secularmente fue director de área por muchos años en la Municipalidad de La Paz, sirviendo al Señor hace 24 años en el área profética. Es conferencista, es consejero pastoral, escritor de varios tratados de guerra espiritual, casado delante de Dios y padre de su único hijo, Elías. Sus saludos, por favor, pastor Coqui. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, querido pastor Dorian, querido Daniel. Dios los bendiga mucho y estamos aquí listos para que Dios nos pueda usar en allanar cualquier duda, cualquier campo en el cual no están resueltas nuestros pensamientos, pero especialmente para revelar este tema tan interesante y tan importante como es la rebelión y cómo
influye en la familia, y no hablamos solo de la familia física, sino en la familia de Dios, en la familia, en el aspecto conocido en la sociedad. Por eso es que esta noche yo gracias te doy, querido Dorian, Dios te bendiga, siga adelante con este programa y aquí estamos a tus órdenes para servir. Muy bien, la pasada semana muchos de nosotros pudimos ver una publicación en la que la ONU se convierte en enemiga de la iglesia, pues la acusa de ponerse en contra de su nueva ideología. La ONU promueve un antidiseño, es decir, todo lo contrario a lo que Dios establece. Al parecer se trata de un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que vamos a enfrentar? Y verdaderamente esta noche vamos a escuchar la reflexión de dos hombres de Dios que nos van a permitir entender. Ambos son entendidos en los tiempos, ¿no es cierto? Y vamos a poder tener, obviamente, una información que nos va a permitir tomar ciertas decisiones. Vamos entonces con las preguntas. Le voy a pedir, por favor, primero la participación del maestro Daniel Justiniano. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la rebelión? ¿Es un pecado? ¿Es una transgresión? ¿O es una iniquidad? ¿Y de dónde es que nace, de dónde nace la rebelión? Adelante, por favor, tenemos 7 minutos para su respuesta. Gracias, pastor. Vamos con esta palabra etimológica, ¿qué es la rebelión? La rebelión sencillamente significa oposición, sublevación, alzamiento, levantamiento contra una autoridad legalmente constituida con el objetivo de derrocarla. Entonces, esa es lo que significa rebelión. Ahora, la rebelión también desde su origen, podemos decir así bíblicamente, nace en el corazón de Lucifer, el arcángel que Dios hizo junto a una tercera parte de los ángeles. La Biblia dice que él se rebeló contra su creador, contra su Señor en los cielos, con la tercera parte. Entonces, al sublevarse, entró en guerra contra Miguel y su ángel y fueron sacados de los cielos por rebelarse. Entonces, la rebelión en sí, pues, podemos decir que en primera instancia, es un estado de ser, es una posición. Entonces, la rebelión está ahí. Tú puedes estar parado en la rebelión. Entonces, es un estado de ser y también es una posición. También la rebelión podemos decir que en una segunda instancia es una iniquidad. Iniquidad significa algo premeditado con alevosía. No es sencillamente un pecado, pero también es una iniquidad. En otra instancia también podemos considerar la rebelión como un pecado o una transgresión a la ley y al mandamiento, a los mandamientos de Dios. Entonces, hay varias posibilidades, varias formas de ver la rebelión. Y por último, podemos decir que la rebelión también es un espíritu. Es un espíritu, podemos llamarlo ahora, que está en todo el mundo, trabajando arduamente este espíritu de rebelión, y podemos llamarlo el espíritu del anticristo. Entonces está en franca oposición con la iglesia, está en franca oposición con lo sobrenatural. Este espíritu es un espíritu de rebelión llamado el anticristo, que en poco tiempo, en pocos meses se va a manifestar. Después de este caos, después de todo esto que se viene, después de la pandemia, vamos a ver entonces una recesión económica terrible, y entonces los países van a tener muchos problemas económicos. Entonces, tiene que aparecer, y esto ya es la cama, podemos decir así, para que este espíritu de rebelión llamado el anticristo, entonces empiece a trabajar ya, no solamente como un manto espiritual maligno sobre todo los pueblos, las naciones, las lenguas, sino también como un personaje nefasto que va a ejercer autoridad mundial y que las principales naciones, por lo menos 10 naciones de Europa y de Medio Oriente, se van a unir para darle y entregarle este poder a este espíritu nefasto
que podrá tener la autoridad sobre todas estas naciones y formar todo una comunidad, una comunión, y va a tratar de unir y arreglar la situación económica. Pero esto es apenas, por decir, una cortina de humo, porque lo que viene para las naciones es peor de lo que se está viendo. Muchas gracias. Quiere decir que lo que viene es peor. Lo que viene realmente parece que lo que vamos a vivir después de la pandemia viene obviamente un tiempo que seguramente una recesión financiera muy fuerte. Muchas gracias. Vamos a pasarle la participación al pastor Coqui. ¿Qué es la rebelión? ¿Es un pecado? ¿Es una transgresión o es una iniquidad? ¿Y dónde es que nace? Adelante, por favor, con su respuesta. Gracias. En 2 Corintios capítulo 7 nos dice de las promesas de Dios, que nos apartemos del sistema del mundo. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí pone a los pecados en dos categorías. Unos son de la carne, almáticos, y los otros son espirituales, son espíritus. Y bueno, hay que entender, cuando se manifiesta en la carne se llama rebeldía. Cuando se manifiesta en el espíritu se llama rebelión. La rebeldía es simplemente un hecho de no querer obedecer, y gracias a Dios, por ejemplo, dice que el corazón, ¿no? O sea, la carne del niño es rebelde, pero con la disciplina eso se puede cambiar, transformar. Pero la rebelión nace, como decía bien el maestro, nace cuando Satanás, allá en el trono de Dios, decide ocupar el lugar de Dios. Para todos los que quieren saber, eso está en Isaías capítulo 11, por favor, está ahí en Isaías capítulo 14, donde dice que este lucero que Dios lo había creado, Dios crea tres arcángeles poderosos, Miguel, Gabriel, Lucifer, y Lucifer era tan hermoso que con su alabanza él era un querubín protector que cubría el cielo, o sea, tenía algo que Dios le había dado muy grande y era admirado por todo lo que tenía. Entonces él quiso ser igual a Dios. Esa es la rebelión. La rebelión no es desobediencia, es querer ocupar el lugar de alguien que es superior a ti. Ahí nace la rebelión. Entonces la rebelión dice, como ahí dice la Biblia, él no quiso ser más que Dios, sino quiso ser igual a Dios. Y entonces ahí empieza la pelea por el trono de Dios, que se va manifestando en diferentes lugares que los vamos a analizar, en Babel, etc. Yo quiero ir un poquito más allá, quiero acercarme al presente, ya que nuestro querido pastor ha hablado sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar. Yo quiero ubicarme un poquito allá. Cuando la Biblia dice que se iba a levantar alguien, ¿ya? En Daniel nos habla de una persona que se iba a querer poner a la altura de Dios. Y esto se manifiesta después de 10 emperadores del Imperio Romano, desde Nerón hasta Diocleciano. Fueron 10 emperadores, no solo que gobernaron Roma, sino que persiguieron al cristianismo. Y entonces se levanta Constantino. Y Constantino, la Biblia habla de él de una manera terrible, pero es el primero, escuchen bien, esto es bien interesante, que establece una iglesia sujeta a él. O sea, la iglesia se la sujeta al mismo. O sea, la iglesia, por eso de ahí nace, ¿no? La unión de Estado el Estado y la religión. Entonces, la iglesia que nace a partir de Constantino, que fue la iglesia católica apostólica romana, fundada ahí a partir del concilio de Nicea, y después de todos los concilios y papas que vienen sobre la tierra, entonces el lugar del papa, por eso se llama vicario. Vicario es el que ocupa el lugar de, siempre ha sido querer ocupar el lugar de Dios, ha querido ocupar el lugar del Padre, se hace llamar Santo Padre, el lugar del Hijo, vicario de Cristo, cabeza de la iglesia, pero al mismo tiempo la Biblia dice que el único que puede interpretar la Biblia es el Espíritu Santo, y ahí pues está la doctrina de la infalibilidad papal, o sea que él ocupa esos tres lugares, y llegó a gobernar la tierra casi 1000 años, trayendo la apostasía más terrible de la historia, que la hemos conocido como oscurantismo. Entonces la rebelión es esa, es tratar de destronar al que está como cabeza. Y eso puede ocurrir en el hogar, en la sociedad, en la iglesia también, ¿no? O sea, la falta de sujeción a veces la disfraza con qué sé yo, revolución. Y tenemos que entender un principio que me quisiera contarlo. Un día estábamos con un hermano que fuimos a orar a su fábrica porque se le había quemado la fábrica. Y yo decía, yo no entiendo, pastor, porque yo he sido fiel con mis diezmos, le he entregado esta fábrica al Señor. Y bueno, al despedirse,
yo un poco consternado porque realmente le había quemado, y él dice, desde que soy cristiano me ha ido así mal, y me entrega su tarjeta y se llamaba, a ver, ¿cómo es esto? Más o menos el nombre no me acuerdo, donde confeccionan chamarras, pero el nombre era Nimrod. Yo le dije, hermano, le has puesto Nimrod a tu... Y bueno, entonces yo fui a la Biblia e investigo. Nimrod significa valiente pero rebelde, porque hay una valentía sujeta que es la del soldado, etcétera, pero la valentía rebelde es la de los mercenarios, ¿no? Entonces, que ellos, ¿qué quieren hacer? Derribar un país, derribar, etcétera, y a veces esa lucha la vemos en la iglesia, o sea, conflictos de poder que no aceptan a una organización, a otra institución, y la verdad es que la rebelión a veces está metida en la iglesia, está metida afuera, y es tratar de tumbar. Acordémonos que hay por lo menos un versículo que dice que Dios es el que quita y saca reyes. Y a veces cuando uno no está de acuerdo con eso, puede manifestarse en rebelión contra lo que Dios ha designado. Ahora que hay cosas y formas en las cuales Dios nos deja actuar contra aquel que no está actuando delante de Dios, pero una cosa es levantarnos como profetas y otra cosa es pues hacer una revolución para tumbarlo al gobernador, porque en sí estaríamos trabajando para tumbar a la soberanía de Dios. Pero más allá, voy a ir corriendo, cuando se levanta el papado y gobierna más de 1000 años la tierra, se levanta la masonería. Y la masonería por 200 años se establece lo que llamamos la república. ¿Y qué es la república? La base de la república es la democracia. ¿Y qué es la democracia? Le pasan la soberanía que le pertenece a Dios al pueblo. Pues dicen el pueblo elige, aunque es mentira porque los masones siempre han sido expertos en manejar a la multitud para que voten por quien ellos quieren al final. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahora, pues, en el mundo que vivimos, pues el soberano es el pueblo, ¿no? Hasta hay un programa que dice, vamos a ver qué dice el soberano, y el soberano es Dios, el soberano no es el pueblo, o voz de Dios o voz de hombre. Entonces el hombre siempre va a tratar de sacárselo a Dios del lugar que le corresponde. Él es el único soberano que existe sobre la tierra. Wow, qué tremendo. Entonces, verdaderamente podemos estar nosotros experimentando una rebelión aún dentro de la iglesia y no nos estamos dando cuenta. Podemos estar experimentando una rebelión contra el mismo gobierno, pero no nos estamos dando cuenta. Ok, vamos con la segunda pregunta, muy importante. Maestro Daniel, ¿cómo cree usted que hoy la rebelión está afectando a la sociedad y a las familias? ¿Será que esta rebelión está destruyendo el seno del hogar? ¿Será que esta rebelión está destruyendo el sacerdocio? La familia es lo que Dios más ama y la familia está constituye más bien la sociedad. Adelante con su respuesta, por favor. Claro que sí, ya hemos hablado un poco, ¿no?, sobre el tema de lo macro, ¿no?, en el sentido de lo que es la rebelión, pero hablando más ya del tema de la rebeldía, o sea, viéndolo ya en las personas, quiero hacer hincapié un poquito en lo que no es rebelión, no es rebeldía. Por ejemplo, no es rebeldía, no es rebelión cuando se defiende, cuando las personas defienden una causa justa o están oponiéndose ante una injusticia. Por ejemplo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo con el tema de los cambistas. Entonces, pareciera ser que Él está en franca rebeldía, pero no es. Está defendiendo los derechos de su Padre, motivado por la justicia, por el celo a la casa de Jehová. Entonces, esto no es rebelión. Entonces, eso tenemos que ver. Otro ejemplo, los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, también cuando ellos dijeron, no nos es permitido hacer lo que tú nos estás pidiendo, porque no nos importa, no nos interesa obedecerte, porque dice la Biblia, nos importa obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, y ellos se opusieron al rey. Podría ser legalmente constituido, pero no estaba obedeciendo al Rey de Reyes. Entonces, podemos ver aquí que obedecer a Dios está en primer lugar. Y desobedecer a una autoridad que no respeta las leyes de Dios tampoco no se considera un acto de rebeldía.
Y ahí tenemos el tema de los macabeos y todos aquellos que se rebelaron. Entonces, el tema hasta podemos decir así, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Eduardo Baró y todos los protomártires que tenemos. Entonces, ellos estaban defendiendo la justicia. Esto no se puede considerar una rebeldía porque no nace de un corazón rebelde, sino nace de un corazón justiciero. Esa es la gran diferencia. Por eso es que la rebeldía o la rebelión nace siempre del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón procede. Entonces, antes de examinar y ver qué es lo que es rebelión o rebeldía, primero tenemos que ver lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón a veces es engañoso, dice la Biblia. Entonces es difícil diagnosticar lo que hay en el corazón. Por ejemplo, vemos ahora el gobierno. Vemos las personas que salieron del gobierno con el ex, ¿no?, presidente. Entonces no sabemos lo que hay en el corazón, no sabemos las motivaciones del corazón, si actúan en justicia o si actúan en rebeldía. Pero la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, de la abundancia del corazón, de un corazón rebelde, va a producir actos de rebeldía, y eso lo vamos a ver más tarde. Los actos de rebeldía se convierten en guerra. Y otras cosas más que eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, repito, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, Santiago 4:7. Entonces, la resistencia a una autoridad ilegal, maligna, o hasta el mismo diablo, esa resistencia no se puede considerar un acto de rebeldía, sino un acto de justicia, un acto de celo por Jehová. Entonces, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebata. Entonces, nosotros los cristianos podemos considerarnos gente violenta, pero no rebelde. Podemos considerarnos gente de guerra, violentos, pero no gente que tiene el corazón rebelde. Y eso es muy importante enfatizar y ver que esos aspectos hay que ponerlo a un lado. Entonces, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay mucha gente que peleó por las libertades y lo sigue haciendo. Eso lo hace en todo el mundo y mueren por ello, mueren por sus ideologías, porque ellos pelean por la sociedad, pelean por los desválidos, por aquellos que no tienen justicia, y ellos inclusive mueren por ello. Entonces, esa motivación sale de un corazón recto, de un corazón que vela por la justicia. Eso no se puede considerar un acto de rebelión. Pero siguiendo entonces ¿en qué manera afecta a la sociedad y las familias con la rebelión? Entonces, como acto de rebeldía o transgresiones a las leyes, normas de la gente, lo hace diariamente a las autoridades. Acá en Santa Cruz podemos ver que la gente hasta llega a abatir a los agentes de policía, inclusive a los dos periodistas. Recién golpearon a un periodista de un medio de comunicación. ¿Por qué razón? Porque hay algo adentro, una rebeldía que sale a flote con actos de desobediencia, con desacato, con resistencia a las medidas de restricciones. Por ejemplo, cacerolazos, bloqueos, paros, sediciones, levantamientos armados inclusive, salen fruto de un corazón rebelde, contumaz, un rebelde que está dispuesto inclusive a matar por codicia, a matar por intereses propios. Entonces, ejemplo, leyes están siendo dadas en los países a favor del aborto, a favor del matrimonio con el mismo sexo, leyes a favor del incesto o leyes a favor del bestialismo, etcétera, etcétera. Esas son leyes producto de la rebelión del hombre contra Dios, y eso está afectando a nuestra sociedad. La pregunta es: ¿qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestras generaciones? ¿Qué están aprendiendo en los colegios, en las instituciones? Entonces, Dios nos libre de ver a nuestras generaciones cayendo en el bestialismo, en sexo con animales, sexo con demonios. La Biblia dice que el hombre
todo pensamiento, todo deseo del hombre siempre es de continuo el mal. ¿Por qué? Porque hay un ADN malo, maligno dentro de nosotros, que si no lo extirpamos a través de un arrepentimiento genuino, entonces vamos a acabar como Sodoma y Gomorra. Entonces ese es el destino de nuestras generaciones. Si nosotros no hacemos algo en nuestra sociedad, ahora de cualquier forma hay feminicidio por nada. O sea, el hombre se levanta contra su esposa y lo mata por nada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Todo esto son actos, acciones de rebeldía. Entonces, las manifestaciones del corazón, sea por el gobierno de turno o por falta de atención a sus reivindicaciones, intereses propios, la rebeldía siempre es mezquina, es interesada, es egoísta, siempre. Ahí lo vamos a poder diferenciar entre una defensa a la justicia. El que defiende la justicia no lo hace por sí mismo, lo hace por la gente. Es altruista, es amorosa. En cambio, la rebeldía, el que pelea con un corazón rebelde, siempre va a mirar intereses mezquinos, intereses propios. La rebeldía, por ejemplo, puede manifestarse de forma pasiva o activa. Eso lo podemos ver. Hay personas que no dicen nada, pero por dentro están maquinando. Dicen Dios te bendiga, pero por dentro están maldiciendo. Eso es una rebeldía pasiva. Entonces, hoy se está promoviendo la rebeldía en las carreteras. Bloqueos, no dejan pasar a los camiones. Venga de quien venga o caiga como quien caiga, dice la presidenta. Siempre estará el diablo atizando a la gente al desacato, al levantamiento, a la desobediencia y a la guerra civil. Pastor. Muchas gracias. La verdad es que cuando vemos la rebeldía en el noticiero, la palabra de Dios dice en Números 14:18, yo soy el Señor, lento para la ira, pero grande en misericordia, yo perdono la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tengo por inocente al culpable, yo visito la maldad de los padres, sus hijos, nietos y bisnietos. Qué terrible es lo que puede suceder, no nos estamos dando cuenta. Vamos adelante con la respuesta del pastor Coqui. ¿Cómo cree usted que hoy la rebelión está afectando a la sociedad y a las familias? Adelante, por favor. Ok, gracias, querido. Miren que este tema es uno polémico, pero justamente el pastor Fidel Vargas, al cual lo saludamos, el presidente de Iglesia Unida La Paz, nos manda un versículo muy interesante, ¿no? Que está en 1 Samuel 15:23, justo quiero tocar un rato esto. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, quiero entender esto. Lo tenemos al rey Saúl, era rey, ¿ya? Y aquí también vamos a tener que entender, ¿hay rebelión de parte del rey? Sí, existe rebelión de parte del rey. Entonces, Dios lo prueba de dos maneras muy interesantes aquí al rey Saúl. La primera, que los que quieren pueden ver en 1 Samuel capítulo 13, le dice algo muy interesante. El que ofrece el sacrificio es Samuel, ¿ok? Y de pronto se presenta una guerra contra los filisteos. Y bueno, pues el Señor le dice, vas a esperar 7 días porque al 7º día va a llegar Samuel y él va a ofrecer el sacrificio. Dice la Biblia que, bueno, pues primero que Saúl nunca había perdido una batalla, era un hombre muy hábil para la guerra. Sin embargo, dice que ya la gente se le desertaba porque los filisteos ya los estaban, pues, qué sé yo, rodeando, ya lo estaban oprimiendo. Y entonces dice que él se esforzó, esto es muy interesante, se esforzó y ofreció el sacrificio. Inmediatamente dice que aparece Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, has hecho una locura, ¿ya? Y entonces ahí viene un problema que a veces nosotros no entendemos cuál es. Ni siquiera el rey podía querer ocupar el lugar del sacerdote, o en este caso del profeta, ¿me entiendes? Y esa guerra la vemos en la iglesia igual, ¿no? Con querer ser o apóstol, o profeta, o maestro, o evangelista, o pastor. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso deberíamos nosotros ser y hacerlo con la mejor excelencia que tenemos en el llamado. Pero es interesante que en esta oportunidad que Dios le da este plazo, él no obedece al plazo
y hace algo que es loco, ¿no? Algo loco. Y miren que en 1 Samuel capítulo 13 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, has hecho una locura, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y es bien importante, porque la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos levantarnos contra los hombres a no ser que ellos vayan contra la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué dice acá? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Imagínate, si obedecían esto, Saúl, él hubiera sido el gran rey de Israel. Y el versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Sabemos que es David, y David iba a ser su asesor, pero ahora iba a ocupar su lugar. Entonces David no cayó en ¿qué se llama? En rebeldía ni en rebelión, porque Dios lo promovió, pese a que lo quiso matar Saúl, al cual Jehová dice ha designado para que sea príncipe, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora quiero que pasemos, por favor, al capítulo 15. Y cuando pasamos al capítulo 15, le da una segunda oportunidad a Dios a Saúl, ¿ya? Y esto un poquito habla con la familia y con el varón que es la cabeza, etcétera, etcétera. Le dice, quiero que hagas algo, te voy a encargar una misión muy importante, quiero que destruyas a Amalek. Y miren que el versículo 3 le dice, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Entonces dice que Samuel convocó a todo el pueblo, incluso en medio de ellos vivían los ceneseos, creo que eran. Y entonces les dice, salgan de aquí porque Dios me ha dicho que yo destruya todo. Entonces él había entendido, ¿ya? Y entonces se involucra en la guerra y de pronto, es más, termina la guerra y la Biblia dice que se hizo un monumento ahí y aparece Samuel. Y Samuel le dice, otra vez, ¿qué has hecho? Y él le dice, he obedecido a Dios, he ganado la victoria. Y entonces en ese momento le dice Samuel, ¿y qué es ese ruido que yo escucho de vacas, de ovejas? ¿Y qué hace Agag con vida aquí el rey de los amalecitas? Sabemos que a través de él vino, si ustedes se acuerdan, Amán, el que quiso destruir al pueblo judío en el tiempo de Esther y de Mardoqueo. Pero ¿qué es lo interesante de este punto acá? Que él dice, no, pues es que esto lo he guardado para ofrecerlo a tu Dios. Ya no le dice mi Dios, a tu Dios, ¿ya? Y entonces le dice algo muy interesante. El pueblo perdonó lo que a sus ojos era abominable, pero lo demás lo destruimos. En pocas palabras, Dios dice, destruye todo, y el otro solo destruye lo que le parece malo y se guarda lo bueno. Además dice, me guardó el botín para ofrecérselo a tu Dios. Entonces, en este asunto de la rebelión, no es solamente de abajo hacia arriba, ¿no? Es que tú, como cabeza, no obedezcas también los mandatos que ha puesto Dios, en este caso el sacerdote o el profeta. ¿Qué pasa en la familia? Y aquí quiero entrar un poquito a la familia porque cuando falla la familia de un siervo de Dios, le echan la culpa al siervo de Dios. Es como echarle la culpa a Dios por la rebelión de Satanás. Y aquí quiero que me entienda un poquito lo que voy a hablar porque voy a hablar con pinzas del asunto. Por ejemplo, cuando tú vas a la oficina esta de la Defensoría de la Mujer, o etcétera, dice que la mayoría de los casos, casi un 70% de los que abusan y pegan mujeres, son cristianos o pastores. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es que la Biblia tiene un mandato para el varón y un mandato para la mujer. El mandato de la mujer es ama a tu esposa. El mandato de la esposa es sujétate a tu marido. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, quiero que me entiendan bien. Cuando en la iglesia el pastor dice, varones, amen a sus mujeres, las mujeres son las que gritan amén. Cuando el pastor dice, mujeres, sujétense a sus maridos, es el varón que dice, amén. ¿Entiendes? O sea, no es el que le corresponde. Y entonces el error que se comete en muchas iglesias, por ejemplo, dice que no puede estar al frente de una congregación alguien que no ha podido poner en sujeción a sus hijos, pero no dice a la esposa, porque a la esposa tú no la sujetas. Entonces, como parece que aparece un mandamiento, yo lo he escuchado muchas veces, oye, sujeta a tu mujer. No, pues ella tiene que sujetarse, tú no puedes sujetarla. Es igual que digamos, no a Dios, ya puedes sujetarlo al Satanás. No, y ahí viene el tema también de la rebeldía. Cuando ella no quiere sujetarse y el hombre tampoco quiere cumplir su labor, entonces ahí entramos ya en otro campo, que por eso es que yo cuando hablo ya de la familia, hay que diferenciar mucho la rebeldía, que es parte carnal, pero el otro tema es, yo quiero ser cabeza de la iglesia. Yo he escuchado muchas mujeres hablando y diciendo, yo gano más que mi marido, por tanto yo soy la cabeza de la iglesia, de la casa.
Y la Biblia no dice que alguien es cabeza porque gana más, simplemente dice que el varón es cabeza, ¿me entiendes? Entonces, en ese aspecto, lo que a mí me gustaría que revisemos es por qué se ha metido a la familia este aspecto. Pues falla del varón, falla de la mujer, pero el tema es que cada uno tiene que tratar de obedecer su mandamiento y no reclamar el de los demás, orar. Eso es lo que más nos corresponde, orar, para que la otra persona se doblegue delante de Dios. Al final sabemos que cuando uno obedece por ley, es pues una obligación legalista, pero otra cosa es cuando uno obedece por revelación. Y para eso está la palabra pastoral, para poner las cosas en orden. Pero por favor, nunca más digamos a los varones, de ahí viene el feminicidio, ¿no? Sujeta a tu mujer. No, pues está mandado a amar a la mujer, no a sujetarla. Parece que se apagó el micrófono. El micrófono, tenemos un problemita con... estamos bien. Ok, vamos a continuar con las preguntas. Debemos sujetar a nuestra esposa, o en realidad la esposa se tiene que sujetar un tipo de rebelión. Ok, pregunta número 3. ¿Quién o quiénes se mueven u operan detrás de la rebelión hoy en día? Aunque la pregunta está refiriéndose también, aparte de las respuestas anteriores, pero ¿quién se mueve? O sea, ¿quiénes son los que están operando detrás de la rebelión hoy en día? Si decimos detrás de la rebelión está Satanás o el enemigo, pero detrás de él, ¿no es cierto?, están operando instituciones, al parecer, están metiéndose en el ámbito de las políticas públicas. Adelante con su respuesta, maestro Daniel Justiniano. Creo que tenemos... Y ahora sí, ahora sí. Lo obvio es lo que usted habló, pastor, ¿no? Que es sí o sí es el diablo y sus demonios que siguen desde la antigüedad promoviendo guerras. Y yo quiero leerle un poquito en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. La palabra de Dios dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, deseos malsanos, los cuales combaten en vuestros miembros. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el diablo está trabajando en las instituciones promoviendo ¿qué cosa? Dos armas estratégicas, promoviendo la codicia, o sea, las pasiones malas, los deseos malos, o sea, un deseo malo por la mujer ajena, por ejemplo. Un deseo es malo cuando estás deseando la casa del vecino. No es tuya, no necesitas la casa de tu vecino. Desear objetos, desear empresa, desear cualquier cosa que ya tiene dueño, es un mal deseo, es una codicia, y eso va a provocar guerra. Por eso es que las personas muchas veces desean el negocio del vecino. ¿Y qué hacen? Recurren a la brujería, van a los brujos para que ellos puedan provocar la destrucción del negocio del vecino y adquirirlo. Entonces hace la gente eso, busca brujería, busca otras cosas, amauta y todo aquello para que puedan conseguir lo ajeno. Entonces eso es lo que está promoviendo el diablo, sean instituciones. Mire cómo se ve la rebeldía hasta en la política, cuando uno desea el cargo del otro y busca la forma de destruirlo, desprestigiarlo en su imagen pública. Entonces todo eso podemos ver que es codicia. Codiciar lo ajeno, desear el cargo ajeno, desear el objeto ajeno, la casa ajena, todo eso es codicia, el negocio. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que codicia a nivel mundial?
el hombre codicia la tierra, se pelea por la tierra, guerrea por la tierra, mata por la tierra. Entonces, en segundo lugar, el hombre pelea por el agua. Entonces, ahorita los objetos de codicias en el mundo es la tierra, es el agua, son los hidrocarburos, las materias primas. Por eso la gente se está matando, los países se van a lanzar bombas atómicas solo por codiciar pedazos de tierra, poco de agua, poco de hidrocarburos, petróleo y materias primas de bosques, madera o otras cosas. Se van a pelear. Imagínense. Peleamos acá, queremos pelear hasta por un poco de agua, un riachuelo que pasa por aquí, el Silala, y por ejemplo. Imagínense ahora el mundo mirando al Amazonas, tremendo lugar ahí, como dicen, el pulmón del mundo. Todos los ojos de la codicia están mirando acá y son capaces de desprestigiar a un presidente como Bolsonaro, por ejemplo, y otros solamente por codicia. Entonces, las armas que el diablo está usando últimamente es la codicia. La codicia, y la codicia produce muerte, produce guerra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces hay todo tipo de jerarquía demoníaca que son miles y millones. Los más malos están encerrados en prisiones de oscuridad, dice allá en Judas. Pero los menos malos siguen haciendo estragos en la humanidad, produciendo guerras, produciendo muerte, produciendo destrucción en los hogares. Entonces, sí o sí, no podemos obviar a esos espíritus de maldad que están fríamente organizados para la destrucción de los hogares, para lanzar, como dice la nuera contra su suegra, espada. Imagínense, eso Jesús dijo, no hay vuelta, la familia está siendo destruida, el hijo contra el padre contra el hijo, se están destruyendo. ¿Quién lo hace? ¿Quién está por detrás de eso? Espíritus especializados que saben de psicología, que saben de psiquiatría, que han estudiado al ser humano, lo conocen y saben cómo va a tomar decisiones, y ellos se adelantan, produciendo entonces rencilla, guerra, a través, sembrando chisme, habladuría, y eso se lo ve en la iglesia. Gente que se ama, hermanos que se aman, de repente en un mes ya están peleados, uno se está yendo de la iglesia ofendido por causa de chisme, de habladurías. ¿Quién lo hace eso? Demonios, espíritus invisibles, pero que se hacen sentir. Y esos son cientos de miles trabajando alrededor, en comarcas, en barrios, en todos lados, en el gobierno. Hay toda una serie de demonios que están haciendo. Pero la Biblia dice que en Efesios capítulo 4 también dice que Dios nos insta a vestirnos con su armadura. Eso es lo más precioso que yo veo. Vestirnos con la armadura de Dios. En otras palabras, Dios nos ofrece su armadura. Y su armadura no es de fierro, no es de bronce. Mire, dice que su armadura es su fe en primer lugar. La fe que nosotros tenemos es un legado de Dios para que podamos creer a Él y en sus promesas. Lo que Él dice es verdad. Su palabra también es una armadura, es parte. Su evangelio, en ello debemos de caminar. Su paz, es la paz que va a confrontar la guerra y va a destruir la guerra. Con todo aquello vamos a poder resistir al diablo y el diablo va a tener que huirse. Entonces, termino con esto diciendo que todo lo que nosotros estamos viviendo y estamos cosechando es fruto de la rebeldía. Lo único que nos va a sanar es mirar al cielo, buscar a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, y Dios dice: oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. Entonces, no hay otra forma. La rebeldía no salió de Dios. Dios no es rebelde, Dios no es malo, es bueno. El que es rebelde y puso su ADN en el ser humano
hasta ahora es el diablo y sigue viendo los frutos. Yo siempre digo que el diablo es como aquella semilla de motacú, semilla de totaí que hay por acá. Las palmeras son durísimas. Entonces esas semillas, las aves lo comen y lo siembran en el bosque. Y después, cuando entra el tractor, después de 15, 20 años, entonces limpia el bosque y empiezan a salir las palmeras. La pregunta es, ¿de dónde? ¿Cuándo? Simplemente es porque las aves lo sembraron hace 15 o 20 años atrás y solamente salió cuando estaba apto en el tiempo correcto. Entonces el diablo hace muchos años, en muchas generaciones pasadas, ya sembró una semilla de rebelión y está esperando ver en otras generaciones los resultados de su siembra. El diablo, la característica buena que tiene el diablo es que es perseverante y es paciente. Pastor. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a todas las personas que están conectadas en el Facebook Live. Un saludo especial al pastor Fidel Vargas, presidente de Iglesias Unidas, está conectado. También quiero dar la bienvenida a diferentes docentes. Está con nosotros la doctora Elisa Castillo, bienvenida, y otras personas más que nos están acompañando de la universidad. Sean bienvenidos. Y nos comparte el pastor Fidel Vargas un texto que está en Leviatán, está en Job, 41:34, y dice: Leviatán menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Qué tremendo. Verdaderamente tenemos que entender que detrás de la rebelión hay alguien que está operando, y si nosotros nos ponemos a pensar, la palabra de Dios dice que la creación está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios, pero el diablo todo lo copia. Entonces, si lo ponemos en el contexto del diablo, diríamos, ¿no es cierto?, que la creación rebelde está esperando la manifestación de los hijos del diablo. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿quién o quiénes se mueven u operan detrás de la rebelión hoy en día? Vamos con la respuesta del pastor Coqui Soria Galván. Vamos a activar el micrófono, por favor. Perdón, continuando con lo que decía nuestro querido maestro, yo quiero seguir con ese espíritu. Primero, es bien interesante porque el libro de Ageo nos revela lo que va a venir después de ese temblar de las naciones, que es la gloria postrera sobre la casa de Dios, el más grande avivamiento que ha conocido la humanidad, donde se va a derramar la misericordia de Dios en un extremo increíble. Pero dice, hay dos consejos a la iglesia, uno sobre edificar la iglesia y el otro sobre la guerra. Gran parte ya ha hablado nuestro querido maestro Darío. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y habla de tres instituciones que están en el versículo 22 de Ageo. Primero, Dios habla del trono de los reinos, que son principados, potestades, gobernadores, huestes, etc. La segunda es la fuerza de los reinos de las naciones, y esa fuerza de los reinos de las naciones tiene que ver con instituciones. Así como Dios no hace nada solo, sino que usa la iglesia. Por eso es que cuando Dios dice, voy a sacar a mi pueblo de Egipto, lo llama a Moisés. Entonces Dios siempre anda buscando a quién usar en la tierra. El diablo también anda buscando, y él tiene pues sus logias que las utiliza para gobernar en la tierra. Y dentro de esas logias es bueno entender de dónde nacen, qué es lo que pasa, por qué se han peleado incluso por el gobierno de la Iglesia Católica, los Illuminati, la masonería, lo que la Biblia habla sobre el espíritu de Dan. Acuérdense que Dan es una tribu que es excluida, y Dan hace algo increíble porque dice que es como una serpiente que muerde al caballo para hacer caer al jinete. Entonces ahí tenemos una tribu satánica pero judía, y esos son los Illuminati, judíos satánicos, que aborrecen al Dios de la Biblia. Entonces quieren destruir la creación del Dios de la Biblia. O sea, en pocas palabras, a ellos no les interesa la sociedad, les interesa destruir lo que creó el Dios de la Biblia. Entonces, si ellos logran destruir eso y que la gente se enoje contra Dios, contra Jehová, entonces ellos están cumpliendo su labor. Ahora, en este punto yo quisiera un poquito entrar acá al tema, porque en el libro de Zacarías, los que quieren leer el último capítulo del libro de Zacarías, dice algo muy interesante que justamente lo vamos a cumplir. La Biblia dice que esto se iba a cumplir cuando las naciones suban a celebrar la fiesta de tabernáculos a Jerusalén.
¿ya? Ahora sabemos que las naciones han sabido celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén desde hace más o menos unos 15 años, 20 años. De ahí tenemos el famoso video de Paul Wilbur, que es Subiré a Jerusalén, que era en la fiesta de tabernáculos, que esta fiesta, el énfasis más fuerte no son los judíos, son las iglesias del mundo subiendo a cumplir esta profecía. Pero la Biblia dice algo. Acuérdense que las naciones de Israel, ellos vuelven a su territorio llamado Palestina en 1917, pero algo que sucede, hay un micrófono que está abierto ahí, algo que sucede que es muy importante, muy interesante, es lo siguiente. Dios permite que se levante, es más, aquí en la Biblia dice, todas las naciones combatirán contra Jerusalén. Ahora, si tú vas a la original, es fácilmente, y te lo dicen algunas versiones, todas las naciones lo puedes traducir como ONU, Organización de las Naciones Unidas, que están contra Israel. ¿Entiendes? Son organizaciones. ¿En qué? Que son gobernadas ahorita porque están a favor del LGTB, a favor del aborto, por musulmanes, comunistas, la China, todos se han metido a gobernar estas naciones, que son instituciones que las utiliza el demonio para obligarnos a hacer cosas que van contra Dios. O sea, ya uno utiliza solo la religión, utiliza las leyes humanas para hacernos ver que estamos yendo contra Dios, tenemos que obedecer al gobierno. No, en este caso no. Si este gobierno o si estas instituciones van contra Dios, y precisamente la Biblia dice, todas las que no se sujeten a esos mandamientos de la ONU, acuérdense que la ONU hace tiempo que quiere destruir a Israel, quiere que deje Jerusalén, pues todos los que no estamos de acuerdo con eso, subimos pues a celebrar en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos, donde proclamamos que Jesucristo es el Rey de las Naciones, en la famosa marcha que existe en la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Entonces, el segundo punto importante, hay instituciones y hay logias que utiliza el diablo para gobernar y obligar a los seres humanos a una aparente sujeción. Y ahí es donde estoy de acuerdo completamente con el maestro cuando él dice, a ellos no tenemos que obedecerlos, tenemos que levantarnos, pero nuestra máxima punto de levantarnos contra eso que quiere gobernarnos es cuando van contra la palabra de Dios. Y entonces, pues vamos a ver aquí, ahorita están muriendo miles de personas en el mundo entero por causa de la persecución que han traído los estados islámicos contra la iglesia, en China, vemos en Nigeria, vemos en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer punto, justo lo que hablabas de Pastor Fidel. Leviatán gobierna a través de ¿qué? De la soberbia de los líderes. ¿Pero qué líderes? En Ageo te dice que van a caer los jinetes, ¿ya? Y van a caer por la espada de su hermano. Está hablando de la pelea por el liderazgo en la iglesia. Ungidos contra ungidos. Aquellos que quieren ser más ungidos que el otro ungido, en pocas palabras, para llevarse un poco la vanagloria. Cuando hay esa unción, yo veo muchos líderes, padre, hijo espiritual, que se han peleado y no se hablan. ¿Y quién gobierna a través de eso? Satanás, Leviatán. Por eso Dios para sanar la tierra, ¿qué dice? Si se humilla mi pueblo, yo resisto al soberbio, pero doy gracia al humilde. Entonces, cuando uno se humilla y entonces las relaciones se sanan, padres a hijos, y ahí está el espíritu de Elías, que no solo habla de la familia, sino que habla de la iglesia, entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente cae el gobierno de Leviatán, porque Leviatán no puede gobernar si los líderes no le dan. Y la otra pelea que se ve en la iglesia, y que lo dice muy claro Jesucristo cuando levantó su voz al cielo después de ver los milagros que hacían los discípulos, digo, Padre, te doy gracias porque has escondido esto. ¿Qué es esto? Los milagros, la autoridad de los sabios y entendidos, sí, Padre, y las revelaste a los niños, porque así te agradó. Se han levantado muchos teólogos, sabios y entendidos, que con su conocimiento aparente de la Biblia empiezan a derribar a los ungidos del Señor. Y esta pelea tiene que acabar. No puede ser pelea ungido contra ungido, ni teólogos contra ungidos. Nuestra pelea es contra el enemigo, es contra el reino de las tinieblas. Además, la Biblia es clara cuando dice, y lo voy a, en no sé cuántos minutos ya estoy hablando, pero la Biblia es muy clara cuando dice que Satanás tiene que ser aplastado bajo nuestros pies. Eso me lo guardo para la siguiente. Ok, muchas gracias. Tenemos muchas cosas por hablar. Estoy seguro que si tendríamos que hablar todo lo que tenemos, pues no terminaríamos. Sin embargo, sabemos que detrás de todo esto hay instituciones, hay personas, y esto no es de hoy. Esto estamos hablando
¿no? Que tiene muchos años, mucha planificación. Pregunta número 4, vamos a pasar a la pregunta 4. ¿La rebelión atenta contra el diseño perfecto de Dios? Hay un diseño que Dios ha hecho para que el hombre venga a la tierra a cumplir un propósito. Esta rebelión está tentando con este diseño. ¿Qué quiere decir? Que la gente que vino a la tierra con un propósito puede cambiarse y caminar en despropósito porque están dando en un diseño que no es de Dios. Hoy hay muchos pastores confundidos que están andando en otro diseño y no en el diseño de Dios. Vamos con la respuesta del maestro Daniel Justiniano, por favor, adelante con su respuesta. Gracias, pastor. Hablando sobre el tema de los diseños, bueno, hay diseños diabólicos y diseños del diablo, son diseños de muerte, de destrucción. Ahí donde opera el misterio, dice, ¿no? De la iniquidad, que está operando, pero no del todo, al 100%. Y va a operar cuando esté el anticristo operando, ahí va a estar al 100%. Ahí va a cumplir todos sus diseños, como dice, va a instaurar el nuevo orden mundial, entre comillas, y todo aquello. Entonces ahí va a culminar su diseño de él. Claro que sí, su diseño siempre va a ser de matar, robar y destruir todo lo que a Dios le importe, él tiene el ojo encima para destruir. Si a Dios le importa al ser humano, pues al ser humano se va a estrellar. Si a Dios le importa a la familia, pues a la familia el diablo va a destruir. Entonces, si a Dios le importa a una nación, pues a esa nación la va a destruir. Entonces, con las armas, con las estrategias que tenga a su disposición y con las personas que le obedezcan. Entonces, el diablo siempre va a implantar sus diseños de muerte, de destrucción, y lo ha hecho durante todos los siglos que han pasado. Ahora, los diseños del reino, por supuesto que son de vida, es el misterio de la piedad que vino el misterio del reino cuando se acercó a la tierra en la persona de Cristo Jesús, que empieza en los corazones de las personas. Ese es el diseño del reino, convertirnos de pequeñas personas que no creemos en nada y que no anhelamos más que nuestro vientre y vivir bien en la tierra, a personas con propósito, inclusive a personas que se parezcan, que se asemejen a su hijo, que eso es tan hermoso, a personas que vayan a tener autoridad, poder, dominio, a personas que el Señor las va a constituir como reyes y sacerdotes y que gobiernen al lado de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Entonces, es un diseño de vida, es un diseño precioso, grandioso, en el cual el Señor nos quiere llevar. Pero muchas personas no quieren, a veces por ignorancia o a veces por rebeldía misma, no quieren ese diseño y ellos empiezan entonces a diseñar sus propias vidas, desde sus profesiones, desde sus talentos, y si no lo tienen, pues lo abusan, lo buscan, lo implantan y lo envidian, lo celan o todo aquello para conseguir sus propios beneficios. Entonces, el ser humano de por sí también, él busca sus propios diseños, sus propias finalidades, sus propios propósitos. Muchos los consiguen en base a las armas, en base al abuso de poder, consiguen sus propósitos en base a la corrupción, al contrabando, al narcotráfico, venta de armas, y etcétera, etcétera. Consiguen sus diseños, sus propósitos, pero siempre serán egoístas y siempre terminan en el fracaso, en la muerte y en la destrucción, porque el diablo cuando da algo, bueno, el diablo siempre va a pedir con creces y ellos siempre van a terminar o en la cárcel o muertos
o destruidos y después en el infierno. Ese es el diseño de destrucción del diablo. Muchas personas no entienden, muchas personas no reciben los diseños de Dios, les gustan caminar en esos caminos de muerte, caminos de destrucción, y ellos se deleitan en ellos. Piensan que esos caminos de placeres, de diversiones, durarán mucho, pero después viene el fracaso, viene el suicidio, viene la muerte, o viene la cárcel y todo aquello. Siempre va a ser destrucción y muerte. Pero Cristo viene, dice la palabra de Dios, a dar vida y vida en abundancia. Entonces, toda esta confrontación entre estos dos misterios, tanto de la piedad como la iniquidad, se va a acabar. Se va a acabar porque el tiempo de la gracia también se está acabando. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo a llevarnos en un abrir y cerrar de ojos, los que están muertos serán resucitados y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Entonces ese es el final del tiempo de la gracia, y es cuando el diseño de destrucción del diablo en la persona del anticristo entonces va a imperar, va a ser de la suya. Pero gracias a Dios que los tiempos serán acortados. Dios mediante será 7 años para las vírgenes insensatas que a lo mejor están distraídos todavía y no se están preparando. Entonces serán 7 años que si no se fueren acortados, bueno, ¿quién podrá salvarse? Pero ahí viene la instauración del nuevo orden mundial por el anticristo, que nuevo orden no tiene nada. De ordenado peor, porque el diablo no es ordenado. La rebeldía en sí no es orden, es fracaso, es destrucción y todo aquello. Pero el nuevo orden mundial que Cristo Jesús va a instaurar se llama el milenio. Un tiempo de paz, de productividad, de crecimiento de las naciones, de los hijos de Sión, del remanente y todo aquello. Entonces, donde ya en Isaías dice que los animales van a ser pastoreados por un niño y todos los depredadores van a comer pasto. Imagínense, los hombres serán veganos, no sé, pero va a ser un tiempo de paz, un tiempo de crecimiento, donde nosotros, Cristo mismo instaurará el nuevo orden mundial. Ese sí es el que nosotros estamos esperando, no este orden fracasado que las naciones ya están buscando y que los presidentes ya están anhelando. Eso se sigue imperando, este misterio de la iniquidad, sembrando el engaño en la gente. Gente totalmente ilustrada, gente intelectual, está pensando en un nuevo orden mundial, entregar todo su poderío, todo el dominio, toda la tecnología a un solo hombre. Eso es lo más terrible. Nadie lo puede hacer. Un hombre en un estado de rebeldía nunca podrá traer paz, justicia, seguridad, crecimiento en la economía a los seres humanos, porque su corazón está malo, está destruido, está deteriorado. Hay rebelión, y un corazón en rebelión no puede traer paz, seguridad, no puede traer crecimiento económico, prosperidad. Será un fracaso. Y gracias a Dios por don Trump, que está haciendo las cosas correctamente, se está oponiendo, y esto nos va a dar un poco más de tiempo, pero esto es irreversible, esto viene. Entonces yo creo que debemos de prepararnos, preparar esta casa, prepararnos nuestras vidas para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Pastor. Muchas gracias. Entonces el nuevo orden mundial es un desorden, y todo desorden es un fracaso. No, este antidiseño ha sido prácticamente ejecutado en diferentes naciones. Hay naciones que ya están viviendo el antidiseño de una manera acelerada. Quiere decir, donde las leyes, hablábamos el anterior sábado de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, es alarmante. En Bolivia han avanzado un 70%. ¿Qué quiere decir? Que la mujer que se siente hombre ahora va a ser varón y va a cambiar su carnet de identidad, va a cambiar su foto porque se siente mujer. Un antidiseño, ¿no es cierto? Un hombre que está mirando la mujer del otro y que se la roba a la mujer está viviendo un antidiseño. Entonces, ¿será que la rebelión atenta contra el diseño perfecto de Dios? Adelante, Pastor Coqui Soria Galvar. Ok, volvemos otra vez.
Es muy importante lo que estamos hablando. Se manifiestan distintas posiciones, interpretaciones de la iglesia. Yo quiero ir al principio. Cuando viene la rebelión de Satanás, entonces es echado a la tierra, pero no a la tierra, sino al cielo que rodea la tierra, y va a tentar al ser humano, y le dice, Dios te está mintiendo, tienes que creerme a mí. Y todos sabemos la historia, el hombre decide obedecer a Satanás y le entrega la autoridad sobre la tierra, ¿ya? Por eso es que el Dios de este mundo sigue siendo Satanás, el Dios del universo, nuestro Dios. Pero es algo interesante que cuando cae el ser humano, lo primero que hace es, por ejemplo, dice que se cosen hojas de higuera para taparse, ¿ya? Porque se dieron cuenta que como desapareció la inocencia, pues se ven la maldad, ven la vergüenza, y entonces se hace una religión, y es lo primero que importa aquí, se hace una religión de obras que te cubre en cierto sentido, la religión te cubre un poquito, ¿ya? Y entonces se hace una religión de obras, o sea, era el fruto de su trabajo, las hojas de los árboles que ellos pusieron, pero luego dice que aparece la voz de Dios. Y la voz de Dios no es igual que el libro de Dios, ¿ya? Muchos pueden estar tranquilos con el libro de Dios, pero no con la voz de Dios, porque cuando Dios empieza a hablar que su presencia manifiesta, dice que empiezan a escapar y se esconden. La presencia de Dios, lo único que manifiesta la diferencia entre el reino de Dios y la religión de Dios. Los religiosos aguantan el libro, pero no aguantan la presencia de Dios ni buscan la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué se manifiesta ahí? Dios empieza a hablar con el hombre. Y miren qué interesante los 3 puntos que quiero compartir con ustedes en ese momento. Primero, bueno, ya la religión de obras que se manifiesta sobre la tierra, que es enemiga del evangelio del reino, que es por la gracia del Cordero derramado en la cruz del Calvario. Y entonces Dios se le acerca al hombre y le dice, ¿qué has hecho? Y él le dice, la mujer que me diste compañera me engañó y yo comí. O sea, la primera parte que hace el hombre, en vez de arrepentirse, es echarle la culpa a la mujer. Para mí ahí nace este sistema que se llama, pues, ¿cómo le llaman hoy día? Ahorita se me va a venir a la mente, no hay problema, que es echarle la culpa a tus padres, a la sociedad, echarle la culpa al bullying, echarle culpa a todo el mundo, pero nunca asumir que tú eres el culpable de tus hechos. Entonces este es un sistema que destruye al ser humano, porque al no arrepentirse no hay cambio de corazón. Es echar la culpa a los demás y acostumbrarte a vivir con tu pecado, eso es lo que te enseña, ¿no? Lo que está de moda hoy día a través de la psicología, perdón. Entonces luego Dios se acerca a la mujer, ¿no? Y la mujer, como es tipo de la iglesia, ya no podía decir lo mismo, pues no es el mundo, la sociedad. Entonces le dice, ¿qué has hecho? Y él le dice, el diablo me ha hecho pecar, la mujer, o sea, Satanás me hizo pecar. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La psicología cristiana es, el diablo me ha hecho pecar, pastor. Yo no quería pecar, pero el diablo me ha hecho esto, el otro. Y le echan la culpa al diablo. Y sabes que nace la excusa esa, yo no soy culpable, el diablo me ha poseído y libéreme, pastor. Bueno, y la verdad que hay que hacer liberación de demonios, pero la carne no se la libera, se la disciplina. Entonces ahí viene otro tema que es importante, el echarle la culpa de lo malo al diablo y no asumir nuestra responsabilidad. Y lo tercero es que Dios se le acerca al diablo y le dice, mira, por lo que has hecho esto, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, le dice. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a le vas a herir el calcañar. Esta parte es súper interesante porque aquí se lanza la primera profecía, yo le llamo la profecía ancestral, que dice Hechos 3, 19 al 21, pero el diablo, que trae toda esta maldad a la tierra, Dios le dice, vas a tener un castigo, pero vas a tener enemigo, uno, la mujer por eso es guerrera, la iglesia también, la mujer es guerrera, que tiene que levantarse, no para poner excusas, sino para pelear en contra de Satanás. Y algo súper interesante es la creación, ¿no? Que está igual peleando por la manifestación de los hijos de Dios. Pero Dios le dice algo súper importante, ¿sabes qué? Ella te va a aplastar la cabeza, aunque tú le vas a herir el calcañar. Y pasan los años y Dios va repitiendo, porque este es para mí el diseño de Dios. Pasan los años, llega el Salmo 110 y otra vez repite ahí como profeta David y dice que el Padre le dice a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esto se va repitiendo en el Evangelio, se repite, dice, cuando Jesús resucita en Hechos capítulo 2, dice que vieron que Jesús le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hechos 3, 19 al 21 dice que Jesús no puede volver cualquier rato, tiene que volver en los tiempos de la restauración de todas las cosas,
Han habido más de 1000 años de apostasía que trajo el papado sobre la tierra, pero sin embargo Dios empezó la reforma y esta reforma tiene que avanzar a la restauración de todas las cosas. Y ahí es donde yo creo en la gloria postrera que va a venir. Yo no creo en un Satanás que va a gobernar la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 16:20? En breve Satanás va a ser aplastado debajo de sus pies. O sea, la iglesia va a ser levantada con una función sobre la tierra. ¿Cuál es esa? Aplastar al reino de las tinieblas. Por eso es que Jesús le dijo bien clarito, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, en pocas palabras, en la guerra antigua se peleaba en el campo, pero cuando uno estaba perdiendo, se refugiaba en el ¿cómo se llama? En el palacio, ahí pues donde tenía, y toda la ciudad tenían una puerta que guardaba el castillo. Y entonces esta puerta no la podía penetrar el enemigo, porque el momento que la penetraba, ya pues el otro reino había tomado la ciudad. Y Dios no dijo que el reino de las tinieblas va a entrar a la iglesia, dijo que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Eso significa que se va a levantar una iglesia, como dice la Biblia, que va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Se va a levantar una iglesia, como dice el Salmo 110, domina en medio de tus enemigos, le dijo Dios. Yo veo una iglesia que quiere irse sin cumplir su labor, una iglesia que no quiere llegar a la madurez de Cristo. Es más, para mí es clara la función de Dios. Y aquí es donde tenemos que ser claros, ¿obedecemos a Dios o a doctrinas humanas? Es tiempo que la iglesia se prepare, revise la escritura, no doctrinas humanas que se han levantado, y nos demos cuenta de algo. La Biblia habla de la octava cabeza de la bestia que está en Apocalipsis 17, que va a pelear contra el Cordero, pero el Cordero lo va a vencer, el Cordero lo va a aplastar, ¿ya? Entonces, al revisar la doctrina cristiana, yo veo que hay una responsabilidad de parte de Dios hacia el hombre. ¿Cuál es? Dice que Él ha puesto 5 ministerios que son resistidos por los mismos creyentes. Y eso para mí es rebelión, porque no están sujetándose a lo que dice la Biblia, no están sujetándose al diseño de Dios, que Él puso 5 ministerios para la edificación de los santos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? En esa edificación vamos a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo. O sea, en pocas palabras, la iglesia tiene que trabajar en este tiempo en perfeccionar el carácter de Cristo en la iglesia, porque esa iglesia va a tener el privilegio, juntamente con el Señor, de aplastar a Satanás bajo sus pies. Yo creo un diseño, y el diseño lo podemos tener de la Biblia o lo podemos tener de doctrinas. Hay muchas instituciones que se han levantado en base a la restauración o reforma que Dios ha hecho, cada una con diferentes principios. Por eso que cuando llega en 1906 el avivamiento pentecostal, gran parte de la iglesia dijo que las lenguas son del diablo, no son de Dios, pero es que no estaban en su diseño denominacional. Pero el diseño denominacional no implica que es diseño de Dios. El diseño de Dios sale de la palabra, de la escritura, del libro que Dios guardó para que sea nuestra regla de doctrina. Y en esa regla de doctrina pues sigue hablando la restauración de las cosas, y en los últimos años se han levantado precisamente la restauración del movimiento neopentecostal, que son los 5 ministerios. Y cuando Dios levanta 5 ministerios, se guarda el profeta y el apóstol para el final. ¿Y para qué restaura apóstoles y profetas? Para que ya no sea una religión encerrada en 4 paredes, sino que saquen a la iglesia de lo que es religión por mandato de Constantino y volvamos a ser el reino. Y el reino no se reúne en 4 paredes, sale a conquistar las naciones, porque tenemos los 7 espíritus de Dios, que hay que leerlos en Isaías, en ciencia, sabiduría, son áreas de gobierno, áreas de arte, áreas de diferentes aspectos de la sociedad, en los cuales la iglesia va a mostrar el carácter de Cristo en medio de las naciones. Y eso es lo que ha hecho el movimiento profético apostólico, sacar a la iglesia de las 4 paredes y levantar una iglesia que conquista las naciones hasta que aplasta la cabeza de Satanás sobre la tierra. Quisiera que revisemos nuestras doctrinas, porque por ahí todavía estamos leudados con doctrinas humanas que han sido levantadas en las diferentes reformas de la iglesia, pero hay una palabra que es clara: Jesús va a estar en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Muchas gracias, qué válida la respuesta. Verdaderamente tenemos que abrir los ojos, pues los principios que debemos cumplir no son principios denominacionales,
sino son principios que están en la Escritura. Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Quiero saludar a las autoridades de la UDABOL que nos están siguiendo y quiero también saludar a todos los alumnos de la carrera de liderazgo pastoral, también a pastores amigos que nos están siguiendo. Vamos con la última pregunta de esta noche en Fe y Razón. Siendo que la rebelión es el medio para implantar un antidiseño, ¿podríamos volver al diseño a través de lo que plantea Malaquías 4:6? Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Adelante, maestro Daniel Justiniano. Gracias, pastor. Qué tremendo es este versículo de Malaquías 4:6. Si usted va a Génesis, usted va a ver que, y creó Dios varón y hembra, los creó. En otras palabras, siempre el diseño de Dios es la familia. Empezó en Génesis con la familia, con Adán y Eva, y aquí está terminando en Malaquías 4:6 también con la familia. Entonces, en el diseño de Dios, en el diseño original, está la familia. Dios creó la familia. Dios salva a la familia. Y Dios instaura a la familia. ¿Qué familia? Sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios, pero también somos familia. Dios es familia. Dios creó familia. Entonces el diseño de Dios es la familia. El diablo no tiene familia. Entonces por eso es que nos odia. Odia cuando nosotros amamos. Odia cuando nosotros estamos con nuestra esposa en la cama, por decir así. Odia cuando nosotros besamos a nuestros hijos, odia cuando los abrazamos, odia cuando entre hermanos nos abrazamos con ósculo santo, como dice la Biblia. Entonces el diablo rechina los dientes al ver el amor entre hermanos en la iglesia. Entonces, no nos olvidemos que la rebelión es la semilla de la guerra. Repito, la rebelión es la semilla de la guerra. Y lo que el diablo quiere es lanzar guerra, provocar guerra en el matrimonio, provocar guerra en la familia, entre padres e hijos, provocar guerra en la sociedad, provocar guerra en la nación, guerra civil o como usted lo llame, guerra entre países, hermanos. Entonces, el diablo quiere que nosotros resolvamos nuestras situaciones, nuestros litigios, nuestros altercados, nuestras desavenencias con guerra, para que nos matemos. Y mientras más pesada sea el arma y más poderosa para el diablo es mejor. Si nos lanzamos bombas atómicas, como dice, arma de destrucción masiva, para el diablo es mejor, porque hay cientos de miles entrarán directo al infierno. Entonces el diablo odia a la familia y la va a matar a cualquier precio. Entonces solo el Señor Jesucristo vino a salvar a la familia y la va a entregar a la familia, al Padre, y la Biblia dice, y después todos nos sujetaremos al Padre. Entonces, volviendo a Malaquías 4:6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Maldición entonces ya viene con el maltrato en la familia. Entonces, por eso dice, honra a tu padre y a tu madre, le manda a los hijos para que obedezcamos a nuestros padres y a tu madre. ¿Por qué? Porque siempre en la rebeldía está en la deshonra a los padres, siempre en la rebeldía está la desobediencia a los padres, siempre los hijos tratan de deshonrar. Y esa palabra honra a veces no es muy conocida en la sociedad. Recién la estamos instaurando en la iglesia. Niveles de honra no la conocíamos porque el diablo sacó esa palabra de la iglesia, la honra. Entonces el diseño de Dios, repito, siempre fue la familia, varón y hembra. Y aquí en Malaquías dice que volveremos nuevamente a abrazarnos, volveremos a honrarnos.
volveremos a obedecer a nuestros padres, volveremos nuevamente a estar uno al lado del otro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta cuarentena ha sido para volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hace mucho tiempo que hemos trabajado en la iglesia abrazando a uno y a otro hermano, pero no hemos estado con nuestros hijos y nuestros hijos son los primeros en cobrarnos. Ahora el Señor dice, muy bien, a su casa a ver a sus hijos, a su casa a conocerlos. Y eso es parte ya de este versículo, parte del diseño de Dios que hará volver los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Entonces, así es, una familia funciona con un papá, una mamá, una familia funciona con hijos. El padre, la familia funciona y en el diseño funciona como padre, como cabeza, como líder, y la madre como hombros, como la ayuda idónea, la que rodea, la que cuida. Ese es el diseño de Dios y los hijos son los que sujetan, los que aprenden, los que están siendo entrenados para la vida, para que sean mejores que los padres, para que reciban herencia. Todo aquello es diseño de Dios. Dios lo hizo así, siempre fue así. Solo que el sonso de Adán erró todo y bueno, ya sabemos la historia. Quiso ser como Dios, siendo que ya era como Dios. No entendió porque el diablo le engañó y ahora tenemos nosotros la consecuencia de este antidiseño destructivo que el diablo sembró como un ADN ya en el corazón del ser humano. Ya nacemos rebelde, nos criamos rebeldes y todo deseo del corazón siempre es hacer lo malo. Dice allá, hablando de los en el tiempo de Noé, siempre es hacer lo malo. El antidiseño del diablo quita la paternidad, quita la maternidad y la concede al Estado, imagínense, a la patria potestad, a las instituciones. ¿Cómo puede ser que una institución se haga cargo de criar un hijo o una hija? Tiene que ser un padre y una madre, pero los países, y lo peor de todo, que los países más desarrollados, por ejemplo, como Canadá, ya están instituyendo que la patria potestad es el Estado, ni siquiera ya es un país, qué sé yo, comunista, es un país capitalista. Yo no entiendo lo que pasa en el corazón del ser humano, pero sí, a la luz de la Biblia sabemos que los diseños del diablo están dentro del corazón del ser humano. Entonces, una tutoría nunca podrá reemplazar a la paternidad, sea biológica o espiritual. Entonces, una tutoría es una tutoría. No es un ADN de paternidad, de maternidad. Entonces, los diseños de Dios no se pueden cambiar, son perfectos. Los primeros en rendir cuenta serán los padres, dice la palabra de Dios, que nosotros los padres vamos a rendir cuenta a Dios. Y muchas personas cristianas inclusive son ignorantes en este aspecto. Dios nos va a cobrar la paternidad, Dios nos va a cobrar la maternidad, Dios va a preguntarnos qué hicimos con nuestros hijos, dónde lo hemos llevado. A lo mejor vamos a ir al cielo y nuestros hijos en el infierno. Pero también dice la palabra de Dios que Dios nos va a cobrar en el día del juicio a los hijos. Mira lo que dice aquí en Eclesiastés, yo lo anoté, Eclesiastés 11:9. Mira lo que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los hijos en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, jóvenes, ustedes van a estar un día en la presencia del Señor y Dios los va a juzgar por lo que ustedes eligieron. El pastor Coqui habla de la responsabilidad del ser humano. Es verdad que el diablo nos empuja, es verdad que el diablo nos habilita en las pasiones que están dentro de nosotros, pero por encima de todo tenemos un libre albedrío, un poder de decisión, una responsabilidad, una mayordomía, un liderazgo que llevar a cabo, talentos, dones que Dios nos ha dado y que vamos a dar cuenta. Entonces, jóvenes,
puedes hacer lo que quieras, puedes soñar lo que sea, implantar tus diseños, pero un día vas a estar delante de tu creador y él te va a cobrar los diseños y propósitos que Dios te ha entregado. Entonces, jóvenes, busquen al Señor ahora, busquen los diseños de Dios, busquen los propósitos de Dios, no estén buscando cualquier cosa. Ustedes son hijos de Dios y como son hijos de Dios, ustedes no son dueños de ustedes mismos. Dios es sus dueños, ustedes son ajenos. Por derecho de creación, ustedes son ajenos. Y si Dios los redime, entonces ustedes van a seguir siendo ajenos por derecho de redención también. Por la sangre de Cristo Jesús, también serán comprados y serán ajenos. Entonces no hagan lo que ustedes quieran. Tienen un diseño de Dios, así como un fabricante diseña, qué sé yo, una cocina, la diseña para que cueza pan, para que haga torta, para que haga comida. No lo diseñó para que sea medio de comunicación. Entonces Dios, como nuestro creador, nos colocó un diseño, un propósito, y en eso vamos a caminar. Eso es lo perfecto. Eso se llama voluntad de Dios. Y termino con esto. Entonces el hombre dará cuenta a Dios porque es responsable de sus acciones. Y como tiene libre albedrío, puede pensar por sí mismo. Si quiere dejar a los demonios que lo hagan y que se metan en él lo puede hacer. No se olvide que Jesucristo se encontró con un endemoniado que tenía una legión de demonios y ese endemoniado pudo acercarse a Jesucristo y doblarse delante de Cristo Jesús y pedirle rescate, redención, liberación, y los demonios, ni una legión siquiera, pudieron dominar su libre albedrío. Entonces, jóvenes, me dirijo a ustedes, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque dice la palabra de Dios que el antídoto para la rebelión se llama el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volver a Dios. ¿Y qué es la conversión? Como dice ahí en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, tiempos de crecimiento espiritual, de bendiciones. Arrepentíos y convertíos son las dos palabras, jóvenes, que ustedes deben de agarrar. Arrepentimiento significa volver a Dios, cambiar de pensamiento, de camino y volver a Dios. Eso se llama arrepentimiento. Y conversión significa dejar todo lo que impida en ese retornar, en ese volver a Dios. Si usted tiene algún trabajo que te está impidiendo, déjelo. Si usted tiene una amistad o una corteja, una novia que le está impidiendo volver a Dios, déjela. Dios le va a dar una mejor ayuda idónea. Entonces, haga eso, deje todo lo que impida y vuelva a Dios, que Él le va a perdonar sus pecados y va a venir del tiempo de Él, tiempo de refrigerio. No va a pasar lo que está pasando con muchas personas que están muriendo por la pandemia. Al contrario, entonces Dios le va a guardar. Así como Israel en Egipto, Dios le va a guardar de todas esas plagas que vengan o que vendrán. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias. Verdaderamente la rebelión destruye la familia. La rebelión no permite que la familia tenga tiempos de refrigerio. Ahí está el ejemplo de Coré y la rebelión que destruyó a tantas familias. El número de familias que fueron destruidas es impresionante, porque hoy no hay paternidad. Entonces, siendo que la rebelión es el medio para implantar un antidiseño, podríamos volver podríamos volver al diseño más bien a través de lo que plantea Malaquías 4:6. Estamos hablando del espíritu de la paternidad. Adelante, pastor Coqui Soria Galván. Ok, amados, gracias maestro por la palabra. Mire, es muy interesante. Primero que estoy aquí orando para que no se muera la batería. Vamos a ir a este pasaje de Malaquías. Y yo quisiera pedirle lo que tiene una Biblia, habla la Biblia en Malaquías capítulo 4, porque este pasaje es súper importante. Acuérdense que este pasaje lo toma en Mateo 17, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que los llevó a 3 de sus discípulos, se configura delante de ellos, se transfigura en su gloria poderosa, y entonces aparecen Moisés y Elías hablando con él, que son los 2 testigos. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Malaquías, por si acaso en Ageo le llama el remanente y los reyes y los
sacerdotes. Pero aquí vamos a ver. El versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, dice, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho que va de los ejércitos. Qué interesante que vamos a aplastar el día que él actúe, que es el avivamiento, cuando él se manifiesta, vamos a aplastar al enemigo bajo nuestros pies. Y el versículo 4 habla de Moisés. Dice, acuérdese de la ley, Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas, leyes para todo Israel. Moisés es un tipo del que gobierna sobre toda la casa, que es un tipo apostólico, ¿ya? Y luego dice en el 5, y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y aquí está el tipo del movimiento apostólico, que muchos en rebeldía a la palabra, por si acaso, porque en ninguna parte de la palabra dice que ya no hay profetas ni apóstoles, mas Dios dice que va a restaurar todas las cosas. Y entonces cuando Dios levanta esto, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea, esto es de los dos lados. Los padres hemos fallado y los hijos hemos fallado. Los dos somos llamados al arrepentimiento y a volver a establecer el diseño de Dios, en el cual no es ni siquiera el padre o el hijo, es Dios quien gobierna el hogar, pero también Dios quien gobierna la iglesia, y a través de ello el reino de Dios se establece en medio de las naciones. Ahora, lo interesante de este pasaje que me llama la atención, dice que Elías viene y primero lanza un mensaje, porque dice que Elías le preguntó y él dijo, Él es de quien está escrito el que prepara mi camino. En la Biblia, en Mateo 17, dice que hay un Elías que vino, que era Juan el Bautista, y él preparó la primera venida del Señor. Pero hay un Elías que viene, dice, y restaurará todas las cosas. Eso es futuro, el que está hablando aquí en Malaquías 4. Y entonces ese que va a restaurar todas las cosas, Dios lo va a usar para restaurar todas las cosas. Entonces a través de él se va a implantar esta restauración del hogar, de lo que es el reino de Dios, de lo que son los principios de Dios, de qué es la paternidad, de qué es la imagen de Cristo en la formación del creyente, restaurar el discipulado y no solamente clases, restaurar el carácter y no solamente enseñanza, restaurar la unción y no emoción en medio de la iglesia, y varias cosas más que el Señor nos va a llevar a hacer. Vamos a ver algo tremendo sobre la tierra, porque es decisión de Dios. Ahora, el que no quiera involucrarse en el diseño de Dios, pues Dios lo va a hacer a un lado y él va a tener que trabajar con aquellos que estén dispuestos a someterse no a los principios de su denominación o creencia, sino a los principios que están escritos en aquel libro que Dios lo guardó. Imagínense en el concilio de Nicea, cuando la iglesia iba a empezar a desviarse, lo primero que hicieron, por orden de Dios, es cerrar el canon de la escritura, para que nadie la toque, y en los más de 1000 años de apostasía, pues se prohibió la lectura de la Biblia. Por tanto, Dios guardó el libro hasta el tiempo de la Reforma, y ahora estamos llegando a la restauración de todas las cosas. Entonces, en este tiempo es importante y es necesario saber que la primera prédica de Elías que iba a venir, Juan el Bautista, fue al pueblo de Dios, ni siquiera al mundo. Y dijo, les hablo para que ustedes vuelvan al Señor, para que los hijos de Israel se conviertan al Señor. Y creo que en este momento hay que predicar en la iglesia para que los hijos de las denominaciones o de las congregaciones se conviertan a Jesucristo, al Señor. Porque habemos muchos seguidores de hombres y pocos seguidores de Cristo en verdad y en nuestro corazón. Por eso es que la primera palabra tiene que ser a la iglesia. Iglesia, volvamos al diseño original, no le echemos la culpa al mundo ni a los gobernantes paganos. Acordémonos de cuando Dios levanta a Jonás para que traiga el avivamiento que iba a sacudir Nínive. Él no quiso, huyó de la presencia de Dios y se fue y se escondió en un barco pagano, y por culpa de él el barco pagano estaba hundiéndose. Y saben que los cristianos somos buenos para echar la culpa al rey pagano o al narcotráfico o al diablo. No, nuestro Dios es mucho más poderoso que eso, y muchas cosas de las que pasan son disciplina de Dios para la iglesia. La iglesia tiene toda la autoridad de Dios para establecer su reino en la tierra, no importa el tipo de gobierno que Dios permita que exista. Acuérdense, Dios se manifestó en medio del imperio romano, en medio de 10 persecuciones imperiales, y esa iglesia hizo temblar a las naciones de tal manera que en Hechos 17 dice que gritaba el mundo, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá.
Ese es el espíritu de Elías y Moisés y del remanente que va a hollar al enemigo bajo sus pies. ¿Cuál es? No es el enemigo nuestro problema. Nuestro problema ha sido el pecado, pero Jesús ya trató con ese pecado en la cruz y ahora tenemos que hacer lo que Dios dice, obedecer. Pero para obedecer tenemos que padecer. Dice que hasta el propio Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está en Hebreos capítulo 5. Y es más, fue perfeccionado por esta causa. A veces queremos ser perfectos sin padecer. Y la Biblia es que es a través de los padecimientos que va a manifestarse la gloria en medio nuestro. Yo los animo, iglesia, viene lo mejor. Y quiero decirles algo. Muchos dicen, bueno, siguiendo a Trump, que él dijo, vamos a abrir la iglesia este fin de semana. Yo quiero decirles algo, la iglesia nunca se ha cerrado, porque la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros, las piedras vivas, y la iglesia sigue funcionando a través del Zoom, a través de la predicación. Algunos han salido a las calles a repartir alimento, otros con megáfonos a la calle, pero queridos hermanos, se han cerrado locales, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia más bien está preparándose. El próximo domingo es Pentecostés y alistémonos, porque ya vamos a empezar a salir afuera y la iglesia, espero que no hayamos perdido el tiempo y habíamos ganado el precio de que conocer al Señor y salir llenos de su poder a conquistar las naciones. Porque no va a haber virus, no va a haber nada que detenga a la iglesia. Hemos obedecido por cuestiones de protocolo por una enfermedad, pero si nos prohibieran predicar, no obedeceríamos, porque es necesario obedecer a Dios. Y la iglesia no está cerrada, la iglesia sigue trabajando y funcionando. Por eso me llama la atención, cuando a Pablo lo metían a la cárcel, él seguía predicando a través de cartas. Bueno, ahora hemos tenido cuarentena, pues yo veo que la iglesia ha crecido mucho más. Hay predicadores, hermanos, que a veces tienen 30,000, 60,000 personas que ven sus transmisiones. Es más, han crecido más de lo que antes habían tenido. Y yo les digo algo, la iglesia ha crecido y hemos usado el Zoom, el Internet, todas las cosas que Dios ha permitido que existan. Es tiempo de volver a Dios y hacer temblar el reino de las tinieblas y arrepentirnos. La culpa no es del diablo, la culpa no es del medio, la culpa está solo en nuestro corazón y Dios nos dice, tú puedes someter eso con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Gracias, Gloria. Gracias, querido maestro. Un gusto conocerlo y de haber compartido. Y que Dios bendiga a su iglesia. La iglesia sigue viva y la iglesia nunca se va a cerrar porque es la voz de Dios en medio de las naciones. Muchas gracias, Pastor Coqui. Vamos a entrar a las conclusiones. Y respecto a qué es la rebelión, el maestro Justiniano decía, la rebelión nace de Lucifer, el arcángel, quien se rebeló con la tercera parte de los ángeles. La rebelión es un estado de ser y una posición y una iniquidad, pues está premeditado con alevosía, también es una transgresión a la autoridad de Dios, es también un espíritu llamado del anticristo que en poco tiempo se va a manifestar después de la pandemia, donde seremos testigos de una crisis financiera. Es un personaje nefasto que tratará de poner paz, sin embargo, lo que viene es destrucción. Por otro lado, el pastor Coqui Soria dice, 2 Corintios 7 nos habla que nos apartemos de la carne, de la rebeldía y del espíritu, que es la rebelión. Este último nace, como dice Isaías 14, la rebelión es ocupar el lugar de Dios, donde empieza una pelea por el trono. En Daniel dice que alguien se levantará. Constantino hace que la iglesia se sujete a él. Por el concilio de Nicea, el diablo se hace llamar vicario y da inicio al obscurantismo, destronando la cabeza. Los conflictos de poder con la rebelión también existen en la iglesia. ¿Cómo cree usted que hoy la rebelión está afectando a la sociedad y a las familias? El maestro Justiniano dice, cuando hacemos algo pecaminoso delante de los ojos de Dios, no es rebelión. Obedecer a Dios está en primer lugar. Desobedecer a alguien que trata de llevarnos a hacer algo en contra de Dios no es rebeldía, sino de un corazón justiciero. De un corazón rebelde salen actos de rebeldía. La Biblia dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Los cristianos somos violentos, pero no el corazón rebelde. Fíjese, entonces debemos tener hambre y sed de justicia. Las transgresiones se ven diariamente, golpean a periodistas, a policías, paros, sediciones y levantamientos armados salen de un corazón rebelde. Hay leyes dadas a favor del aborto, del incesto, del bestialismo, del homosexualismo. Esto está destruyendo la educación de nuestros hijos. La rebeldía es mezquina y vela por intereses propios y puede ser activa o pasiva. Por otro lado, el pastor Coqui dice, porque como pecado
juego de adivinación es la rebelión. Saúl era rey y fue rebelde, aunque Dios lo prueba de dos maneras. Saúl no obedece el plazo que Dios le da a Samuel, le dice que cometió una locura, pues no cumpliste la instrucción de Dios, por lo cual perdió su reinado. Dios le da una segunda oportunidad para destruir todo, y una vez involucrado en la guerra, Saúl perdonó a mucha gente y salvó ganado, pero se guarda el botín, según él, para ofrecer al Dios de Samuel, ya no a su Dios. Cuando falla la familia de un sacerdote, le echan la culpa al varón, pero cada miembro de la familia debería cuidarse de doblegarse ante Dios. ¿Quiénes están detrás, operando detrás de la rebelión? El maestro Daniel Justiniano dice: detrás de la rebelión está el diablo y sus demonios que codician con envidia. El diablo está promoviendo la codicia, la envidia, y usan la brujería para robar lo ajeno. Todos pelean por los recursos naturales. Efesios dice: no tenemos lucha contra carne, sino es espiritual. Son espíritus de maldad que ponen inclusive contienda entre los mismos integrantes de la familia. Hermanos se ponen en contra aún dentro de la iglesia. Por eso debemos ponernos su armadura y caminar en paz. La rebelión no proviene de Dios, sino del diablo. Por otro lado, el pastor Coqui dice: Ageo revela que vendrá la gloria postrera, donde se derrama la gloria de Dios. El diablo anda buscando sus logias como los Illuminati, la masonería, que quieren destruir al Dios de la Biblia. Las Naciones Unidas están en contra de Dios, disfrazadas de instituciones y de ciertas personas. Debemos obedecer a Dios y no al hombre. Leviatán gobierna a través de la soberbia en el liderazgo de la iglesia. Por eso la iglesia debe arrepentirse de su pecado. La rebelión atenta contra el diseño perfecto de Dios. Daniel Justiniano dice: existen diseños de muerte donde opera el misterio de la iniquidad. El antidiseño quiere robar, matar y destruir. Por otro lado, los diseños del reino son diseños de piedad, de vida. Convertirnos de personas en personas con propósito, que lleguen a la estatura del Hijo, a personas que se constituyen en reyes y sacerdotes. La rebelión repele los diseños de Dios. El ser humano busca sus propios diseños en base a las armas, a la corrupción, al contrabando, al narcotráfico, pero termina mal, porque cuando el diablo pide algo, cobra con creces. El pastor Coqui dice: en el principio de la rebelión es echado al tercer cielo, y engaña a Adán con la desaparición de la obediencia. Se cubren con hojas de sicómoro, que es tipo de religiosidad enemiga de la gracia. Dios se acerca al hombre y Adán le echa la culpa a la mujer y no se arrepiente. Dios se acerca a la mujer y ella le dice: el diablo me ha hecho pecar. No toda la culpa es del diablo. Los cristianos debemos correr también con la responsabilidad, pues Dios castiga al diablo con la mujer tipo de la iglesia, que le aplastará la cabeza. Hay una responsabilidad del hombre en obedecer la palabra y edificar la iglesia con los 5 ministerios. No son los principios de la iglesia que debemos seguir, sino de la palabra de Dios. La restauración de lo profético y apostólico va a preparar la iglesia a través de los 7 espíritus de Dios que están en Isaías. Finalmente, ¿será que el espíritu de la paternidad va a sanar el antidiseño? El maestro Justiniano dice: siempre el diseño de Dios es la familia. El diseño original crea la familia, salva a la familia y le da una nueva oportunidad. El diablo no tiene familia, por eso nos odia toda muestra de amor a nuestra familia. Entre hermanos, el diablo quiere destruirnos y va a destruir la familia a cualquier precio. Fíjese, él dice: una tutoría no es un ADN, un tutor no es padre. El hombre que tiene libre albedrío debe ser responsable, debe arrepentirse y debe volver a Dios para que vengan tiempos de refrigerio. Y el pastor Coqui dice: el movimiento apostólico es rechazado el día de hoy, y esa es una transgresión a la palabra. Debemos andar en el diseño de Dios, porque Dios gobierna todo. Elías es el profeta que restaurará todas las cosas, la paternidad, el discipulado, no las clases. La primera prédica de Elías fue al pueblo de Dios para que vuelvan al Señor. Hoy debemos orar para que los creyentes vuelvan al diseño original. Debemos trastornar al mundo como remanente y obedecer, padeciendo así aprenderemos obediencia. La iglesia somos las piedras vivas. Alistémonos para recibir Pentecostés y ser llenos del poder. Nada nos va a detener.
Fíjese que hoy tenemos como iglesia una gran responsabilidad. Usted escuchó a dos hombres de Dios que nos han dado un consejo y quiero agradecerles verdaderamente al maestro Daniel Justiniano y al pastor Coqui Soria Galvarro, y les voy a pedir por favor ya en el tiempo de despedida que dé una semilla que quede a cada persona que nos está escuchando. Adelante, maestro Daniel. Gracias, pastor, gracias por esta convocatoria. Realmente ha sido un placer poder estar aquí aportando algo de lo que, alguna perla de sabiduría que Dios me ha dado. Y gracias por esta convocatoria. Siempre al pie del cañón, siempre dispuesto, Dios mediante, a una siguiente convocatoria. Decirle algo que nuestro padre espiritual, el apóstol Edgar Ortuño, ha enseñado. Hoy tenemos ya una perspectiva global como iglesia. Ya no estamos nosotros metidos en las cuatro paredes. Ahora nosotros miramos las naciones y miramos que la iglesia es una familia grande. Entonces, ya no miremos de manera regional, sino miremos de manera global lo que Dios está haciendo con su pueblo a nivel de naciones, pueblos y lenguas, porque ellos son los que van a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que dice Apocalipsis. Entonces, tengamos una perspectiva global. Luego que salgamos de la cuarentena, ya no miremos más a 100 personas o 200 que estén ahí en el templo, sino miremos las miles y miles y miles. Y termino diciendo esto, mirando en internet, en el programa de Es Sobrenatural de Sid Roth, un varón de Dios, tremendo evangelista, que el propio Señor Jesucristo le habló de estos últimos tiempos y le dijo lo siguiente: quiero 1 billón de personas, quiero 1 billón de almas convertidas para este avivamiento. Entonces, imagínense, 1.000 millones de almas quiere nuestro Señor Jesucristo. Eso no es poco, pero en lo sobrenatural, empoderados en este Pentecostés. Si Pedro solito predicó y 3.000 personas se convirtieron, entonces, ¿cómo será cientos y miles predicando en todo el globo terráqueo? Entonces, habrá esos 1.000 millones de almas delante en los pies del Señor y alegraremos a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última cosecha. Entonces les invito para que cada uno de ustedes se alisten, sean movilizados para que sean los obreros de la última hora. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Coqui. Dios le bendiga también a ustedes, a su familia y todos los que nos están viendo. Dios le bendiga. Alístense en esta última cosecha. Amén. Qué poderoso, maestro Daniel Justiniano. Muchas gracias. Se viene una iglesia poderosa. Adelante con su despedida al pastor Coqui Soria Galvarro. Amén. Un saludo al maestro Daniel, a ti, Dorian, a toda la familia de ustedes. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. El apóstol Pablo dice, hay algo que me constriñe. En pocas palabras, hay algo que hace chuño mi corazón, ¿no? Así lo hace trizas como la mariposa es el amor de Cristo, dice. Entendiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos hemos muerto. Y si Él murió, ahora los que vivimos, ya no tenemos que vivir para nosotros, tenemos que vivir para aquel que vivió y murió por nosotros. Es hora de que la iglesia vuelva a la causa de Cristo. No es vivir para nosotros, no es aprovechar para nosotros, es tiempo de todo lo que Dios nos da, sea para bendecir y engrandecer el reino de Dios. Y aun si nuestras vidas sirven, pues aquí estamos, listos y preparados. Incluso lo dijo hace tiempo un tremendo evangelista que también era profeta, David Wilkerson. Y él dijo, después de esta plaga, alístense, porque viene el derramar que va a sacudir las naciones de la tierra. El tercer más grande despertar en las naciones. Ageo dice, la gloria postrera vendrá sobre la casa de Dios. Y entonces tenemos que alistarnos y prepararnos, porque se va a levantar esa iglesia que va a conquistar las naciones para Cristo, que va a formar el carácter de Cristo en su iglesia y que va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Dios los bendiga mucho. Gracias por esta oportunidad. Iglesia, viene lo mejor, la gloria postrera sobre la casa de Dios. Dios los bendiga.
Muy agradecido por la participación del maestro Daniel Justiniano y del pastor Coqui Soria Galvarro, dos hombres que han entregado su vida al servicio de Dios. Esto ha sido su programa Fe y Razón, un espacio de entrevistas para la reflexión cristiana, donde nuestros invitados dejan una semilla que nos orienta en medio de la crisis. Y me voy con este verso de Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con tu amada todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esta es tu parte en esta vida. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. En otras palabras, vive con el diseño y no con el antidiseño. Dios le bendiga. Un gusto haber estado con usted esta semana. Tenemos sorpresas para la siguiente semana, así que le invitamos que usted sea parte de Fe y Razón. Muchas gracias y agradecemos a nuestro Dios por habernos impactado con todas estas palabras de poder que han salido de sus hijos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Muchas gracias. Gente encerrada, justo. La mayoría de los latinos no están de acuerdo con abrir ya el Miles de país. personas han salido a la calle, como salieron ayer, sin los mínimos cuidados Meses de la llegada de la pandemia al país y los casos ¿Cómo actuar en medio de esta crisis mundial? Fe y Razón, el programa que trae la verdad del Evangelio a la hora, con pastores de diferentes iglesias de nuestro medio, trayendo el consejo de la palabra de Dios a tu vida. Todos los sábados a las 7 de la noche, transmisión en vivo por Facebook Live. Síguenos en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Nuestro próximo programa a través de este medio, el sábado a las 7 de la noche. Fe y Razón, un programa que trae la verdad del Evangelio a la hora. Síguenos todos los sábados en la plataforma de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL. Hasta la próxima.